Creo que hemos avanzado en ciencia, biología y medicina una barbaridad en los últimos años. Hoy en día, gracias a estos avances, cuando tenemos una enfermedad aguda o una infección grave o un accidente de tráfico, hemos mejorado de manera abismal respecto a unos pocos años atrás. Pero creo que cuando hablamos de enfermedades crónicas o problemas menos graves, menos urgentes, pero de más duración, quizás no estamos tan avanzados. Y es que me parece que no sabemos escuchar o interpretar lo que el cuerpo nos intenta explicar o transmitir. Y para ello os traigo a la doctora Camino Díaz, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Familia y Medicina Integrativa. Muy bienvenida, doctora Camino. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Muchísimas gracias a ti, Claudio. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo. Pues la verdad es que es un placer. Llevo tiempo que quería traerte y te lo decía antes, ¿no? Hay tantísimos temas que creo que nos podrías dar un montón de luz que no sabía por dónde empezar. Y algo que me gusta muchísimo de ti es que tú misma, ¿no? Te defines como médico de corazón y vocación, que tienes mucho interés en integrar el conocimiento que vas adquiriendo, ¿no? Porque sigues estudiando para ayudar a todos los pacientes a la hora de recuperar su camino hacia la salud. Y a veces choca que hay médicos, pues como Sari Arponen, pues como Almudena Nuño, que también estuvo aquí, como tú, y que no es digamos, el protocolo que otros expertos y otros profesionales de la medicina realizan, que normalmente se basan más en síntomas y en diagnósticos sintomáticos. ¿Por qué? ¿Tú siempre has sido así? ¿Siempre has tenido en cuenta ese conocimiento para valorar al paciente y recuperar y que se puedan poder empoderar? ¿O desde el principio eras un poquito más tradicional, escuchando solamente los síntomas y poco a poco has ido cambiando? Bueno, yo creo que siempre he sido una persona de mente abierta y con una inquietud por el nuevo conocimiento y por aprender más, ¿no? de la parte más humana de la vida, y que eso también pues, me llevó a replantearme pues, muchos de los conocimientos que habíamos adquirido como médicos. Y sí es verdad que yo me formé de una forma muy convencional y además pues con esa... que no me lo había ni siquiera cuestionado por entonces, ¿no? Pues las cosas son como las aprendemos. De hecho, pues toda la enseñanza que supone que un médico termine haciendo no solamente la carrera, sino una especialidad, son muchísimos años. O sea, nos ponemos como poco en 12 años y, claro, después de 12, 15 años de estudio, que alguien le diga a un médico que no sabe algo, pues dices, esto no es posible, vamos, lo que yo no haya estudiado no existe. Y salimos bastante cuadriculados. Fíjate que a mí muchas veces me han dicho, ay, ¿por qué no coges a un estudiante que traje? Digo, si es que un estudiante es quizá, o un recién licenciado, es el peor médico que te puedes echar al lado, porque salimos pues que no nos cuestionamos lo que acabamos de aprender y salimos con una soberbia que quizá no nos deja mirar más allá, ¿no? de lo que hemos aprendido. Pero claro, luego viene la realidad y te da esa palmadita en la espalda y te dice, bueno, vamos a enfrentarnos a lo que son las verdaderas patologías a través de esos pacientes que van a ir contándote no solamente el cuadro clínico que tú ya te sabes, porque como médico sabemos mucho de patología, sino cómo lo está viviendo, qué sensaciones tiene, cómo le modula esa sintomatología, siendo de día, de noche, estando estresado o estando relajado. Y son cosas que eso nunca nadie nos ha contado. Todo el mundo de las sensaciones, todo el mundo de las modalidades, de todas las concomitancias, toda esa vivencia que tiene más que ver con cómo cada uno percibe, ¿no? Su enfermedad, pues eso no tenemos ni idea. Y claro, cuando te enfrentas a una consulta y tienes curiosidad, eres una persona pues con vocación, porque realmente los médicos pues somos muy vocacionales, o sea, no es una carrera que se coja porque sí, no, es muy vocacional, y de hecho también es una de las causas por las que se aprovecha mucho el sistema de salud, ¿no? A la hora de presionar tanto a los médicos, porque somos realmente muy vocacionales y nuestra intención siempre es la de la ayuda, ¿no? Y la de ayudar a mejorar y al menos a aliviar en el sufrimiento a los pacientes. Entonces, claro, cuando te planteas con un paciente delante que lo que te está contando puedes encajarlo dentro de
pues un protocolo, ¿no? Dentro de lo aprendido, pero no le das respuestas a las preguntas más básicas que te va a hacer el paciente, que es ¿y por qué tengo esta enfermedad? Y entonces este medicamento es para toda la vida. Y dices, ostras, no me lo puedo creer que no sea capaz de responder a esto. Y esto es una realidad que nos pasa, yo te diría que el 99% de los médicos. ¿Qué pasa? Que estamos en un sistema tan rápido, con tan poquísimo tiempo de dedicación al paciente, que a veces pues intentando cumplir, ¿no?, con lo que te toca, con la agenda médica y para ver, pues imagínate 40 pacientes en un turno, pues es que lo único que te da es para sobrevivir, y por eso pues yo entiendo a muchos de mis compañeros médicos que siguen en el sistema. Yo me tuve que salir porque, bueno, pues llegó un momento en el que yo no soportaba más seguir manteniendo un sistema que se caía por su propio pie, y yo no quería ser parte de algo que los seguía sosteniendo, ¿no? Pero entiendo que mis compañeros, pues es que a veces digan, es que yo no puedo mirar más allá. Ya bastante como médicos tenemos para dar abasto con la agenda médica que tenemos de tantísimos pacientes y con intentar ayudarles, ¿no? Que al final, pues claro, en tan poquito tiempo, ¿qué terminas haciendo? Pues poniendo el último medicamento o lo que, pues eso, esa medicina más farmacocentrista que dominamos de sobra y que poco a poco, pues a través de esos parches, va sosteniendo a esos pacientes. Pero claro, si de repente te encuentras, como me pasaba a mí, que al mes siguiente otra vez volvía el mismo paciente a por su dosis de medicación y además al mes siguiente íbamos a tener que darle un tercer medicamento porque los otros dos habían generado interacciones y una iatrogenia que se estaba generando más patología del paciente, y hubo un momento en el que no soporté esta situación y dije, aquí hay algo más que hacer y aquí hay que darle una vuelta a esta forma de enfocar la salud, la enfermedad y de hacer medicina. Vamos, no soy médico, pero te puedo decir como anécdota que hay un par bueno, tengo amigos y familiares que se dedican a la medicina, me dicen, Claudio, muy bonito todo lo que tú intentas divulgar, compartir, muy bien, vente conmigo a una consulta el lunes, tienes 5 o 8 minutos por paciente y tiene 3, 4 problemas, patologías, y en esos 6, 7, 8 minutos intenta explicarle ritmos circadianos, meditación, nutrición, que entrene fuerza, que entrene zona 2, etcétera. Y es verdad que al final te das cuenta que dices, ostras, es completamente inviable. En ese sentido, otra de las opciones es que, claro, imagino que a mí me encantaría que las personas, los pacientes, ¿no?, por así decirlo, nos pudiéramos empoderar creo que hoy en día hay bastante información, pero claro, también hay que tener cuidado porque hay gente que lee algo en internet o escucha cualquier tipo de canal de YouTube, porque en YouTube es fácil, te abres un canal de 5 minutos y puedes divulgar el que sea. Y hay a veces que cogemos mala información y es igual de peligroso, pero un poquito, sí, iba a decir no es mi crítica, pero sí es mi crítica que a lo mejor los propios pacientes, es decir, que vemos los síntomas, que es lo que quiero enlazar ahora contigo, como enemigos a vencer, ¿no? Y yo considero que realmente serían como no unos amigos, pero sí unas alertas a interpretar, porque muchas veces tenemos tos y muchas veces las propias personas, los propios pacientes van y le exigen o le piden al médico un antitusígeno, ¿no? Si tengo fiebre, un antipirético, siempre es un antihipertensivo, un antiácido, un antibiótico, un antihistamínico, un antiinflamatorio, que yo comprendo que está muy bien en un momento dado, una fase aguda, algo, o sea, no es que sea bueno o malo, es que te salva la vida. O sea, que también hay, ¿no? La crítica extrema de todo sin medicación, no, igual, todo en término medio. Pero respecto a estos síntomas, una persona que tiene tos, que tiene fiebre, pues que tiene la tensión elevada, pues que tiene acidez, o que tiene esa alergia, o que tiene esa inflamación, cualquier síntoma, o un malestar estomacal, o un dolor de cabeza, cualquier síntoma, tradicionalmente lo hemos visto como un enemigo, ¿no? Como una alarma que hay que apagar a toda costa, que en muchas situaciones y circunstancias es lo que hay que hacer, pero creo que doctores como tú, aparte de intentar apagar esa alarma, ¿no?, esa alerta de, ostras, algo el cuerpo te está chillando, te está diciendo, también intentáis hacer una interpretación. ¿Es así por donde va tu filosofía de medicina y qué crees que es un poquito cómo deberíamos abordar médicos? Ya te digo, y también pacientes, porque, repito, hay gente que conozco que va al médico y le exige, no, quiero mi antipirético, quiero mi antitusígeno, quiero mi antihipertensivo. Y dices, ostras, pero tu cuerpo no es que haya un fallo, tu cuerpo te está diciendo, ojo,
que aquí hay un problema y que es una manera de chillar, ¿no? De crear una alarma. ¿O estoy equivocado en este sentido, doctora? Claudio, yo lo que sinceramente pienso es que esto es un problema de educación sanitaria básica. Ojalá hubiéramos tenido una asignatura que se llamase así, ¿no? Educación sanitaria básica, tener los criterios básicos para interpretar las señales de tu organismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso ni en los colegios, o sea, en la educación básica general no se nos ha dado ningún tipo de información. Y en nuestras familias, pues hemos sido educados bajo un sistema de creencias muy paternalista y además muy desvinculado de nuestra autonomía, y todo lo que nos suceda entramos en el victimismo y ay, pobrecito de mí, qué mala suerte he tenido. Entonces, primero es que no sabemos lo que es la salud, no tenemos ni idea de lo que es estar sano o no, no tenemos ni idea de lo que es normal y de lo que es frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta confusión de conceptos no somos capaces de entender que nuestro cuerpo nos está hablando, que esos síntomas son una forma, es un lenguaje del cuerpo, del organismo, para decirte, atención, aquí estoy encendiéndote este piloto, ¿vale? Esta lucecita roja, porque está habiendo algún problema y necesito que le prestes atención, como un niño cuando llora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se nos ha educado en, qué niño más pesado, está llorando, a ver si deja de llorar, ¿no? Pues lo mismo hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, este dolor de cabeza, menudo coñazo, menudo rollo que tenga que estar aquí con este dolor de cabeza, que tenga que estar con esto que me está impidiendo hacer mi vida normal, y en vez de escuchar qué me está diciendo este dolor de cabeza y qué puede estar detrás de esta sintomatología, ¿qué es lo que se nos inculca? Uy, hay que quitarte este dolor de cabeza. Ve ahora mismo a que te da una pastilla para quitarte el dolor de cabeza. Entonces, es un error de concepto básico. Entonces, cuando no nos cuestionamos que quizá nuestro cuerpo está hablando a través de ese síntoma, lo único en lo que vamos a entrar es en un sistema que además pues, promocionamos el resto de la comunidad médica y sanitaria, en el que, sí, pobrecito de ti, vamos a darte algo para eso, ese dolor de cabeza. Por supuesto, creo que la medicina convencional y académica de hoy en día está muy bien planteada pues, para descartar temas urgentes y graves, ¿vale? Pues en ese momento lo que se activa es un diagnóstico diferencial principalmente para descartar patología grave, un tumor cerebral, un aneurisma, o sea, patología que realmente pueda suponer un compromiso en la vida del paciente, pero sabemos que es que más del 75% de las enfermedades que padecemos son enfermedades crónicas, no son ni transmisibles ni son eventos tan graves. Entonces, si pasas el filtro de que no es un problema grave, no es un problema realmente urgente, entonces ahí la medicina convencional ya no tiene tablas. Se queda en esa situación de cronificación, de seguir dando medicación para ir tapando ese síntoma sin hacer una indagación más allá de por qué puede haber un síntoma que te esté generando ese malestar y una disminución de tu calidad de vida y que no sabemos por dónde cogerlo. ¿Qué pasa? Que a lo largo de mi formación extraoficial, una vez que ya terminé como medicina de familia y me expuse, ¿no?, a tener pacientes y entender lo que era pasar consulta de forma clásica y quedarme tan frustrada, ¿no?, por no poder llegar al fondo de la cuestión de lo que pasaba, dije, aquí hay mucho más, aquí hay que empezar a investigar, y esto era un camino nada arreglado, nada marcado, no había nada institucionalizado, ninguna formación. Entonces, todo era como aleatorio y, bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que la alimentación pues sí que tiene que estar influyendo, porque en mí misma siento que cuando hay una digestión peor, pues me siento peor, o tengo menos concentración, o puede doler la cabeza. Entonces, claro, empiezas ahí, oye, pues entonces toda la alimentación puede influir en la salud, y empiezas a estudiar sobre salud, empiezas a formarte en cursos, a hacer máster, y claro, descubres un mundo que ahí no termina, porque claro, cuando empiezas así dices, ¿qué otro tipo de terapias o qué otro tipo de medicinas complementarias tradicionales, milenarias, cómo están abordando la salud, ¿no?, desde hace miles de años, y que puedan no engañar a millones de chinos o a millones de hindús, sino que realmente pueda haber una justificación para que esas medicinas
hayan tenido éxito, ¿no? Entonces, cuando te planteas, uy, pues a lo mejor esto no son tonterías, aquí hay algo más, claro, se te abre ese mundo de vamos a aprender sobre todo este tipo de terapias complementarias y claro, es un enriquecimiento también como médico a la hora de poder abordar las patologías con pues eso, otro tipo de terapias asociadas, herbáceos, plantas naturales, homeopatía, flores de Bach, o sea, ciertas cosas, acupuntura, que luego tienen evidencia científica más de la que nos creíamos, ¿no? Y que de hecho yo dije, ¿esto qué será? Pero claro, en vez de criticar y negar las cosas, pues lo que hay que hacer es aprender más, formarse más para poder tener un criterio personal y luego poderlo practicar. Y claro, cuando empiezas en ese mundo, pues todo se te queda corto. Porque claro, cuando entiendes la importancia de la alimentación, empiezas a descubrir lo que es toda la salud intestinal, cómo se relaciona con cada uno de nuestros órganos, cómo está esa microbiota Yo llevo trabajando con temas de microbiota, pues a ver, yo creo que son más de 10 años llevo trabajando con microbiota y cuando descubres su importancia y se lo comunicas a tus compañeros médicos y claro, se ríen casi de ti porque dicen, bueno, esto no tiene, no te digo ahora que todavía hay quienes dicen que no tiene evidencia, digo, bueno, serás tú que no te has actualizado. Pero hace 10 años todavía había más desconocimiento de esto, ¿no? Entonces, al final es la curiosidad la que te va haciendo adentrarte en todo este mundo de conocimiento y la experiencia clínica, porque eso es innegable. Cuando tú ves cómo cambia la evolución de tus pacientes y ves que lo que estaba pasando antes, que es lo que me pasaba a mí en mi consulta de atención primaria, que era cronificar mes tras mes y año tras año a mis pacientes, de repente me encuentro con que enfermedades crónicas podían tener una solución y dejar de utilizar medicación, o sea, para mí fue completamente revolucionario. Entonces, claro, cuando empiezas ahí, pues quieres aprender más y qué hay detrás de estas enfermedades y ahí pues seguí formándome pues no solamente en nutrición, sino en microbiota humana, en tóxicos ambientales, hábitos de vida, bueno, pues toda la parte psicoemocional y me di cuenta que gracias a todas esas herramientas los procesos y los pronósticos de mis pacientes eran completamente diferentes de los que yo había aprendido como médico académico convencional. Y yo que tengo, a un marido que también es médico, claro, cuando le cuento ese tipo de casos, él está muy científico, esto lo tienes que publicar, tienes que hacer una serie de casos clínicos. Digo, bueno, sí, me puedo multiplicar yo también y clonarme y hacer todo esto, pero al menos, y sí que intento a través de la divulgación, como bien sabes, dar a conocer todo lo que estoy descubriendo. Y bueno, pues la verdad es que me llena de satisfacción ver la evolución de mis pacientes, los testimonios que nos dan y bueno, pues el crecimiento exponencial que hay, claro. No, imagino. Y mira, he anotado aquí una cosita que me hace ilusión sacarla porque comentabas que mucha gente crees que no tiene claro el concepto de salud y muchos normalizan estar medicados toda la vida de algo crónico. Y dices, bueno, tú, por ejemplo, ¿cómo duermes? Y dices, yo duermo muy bien, yo no tengo problemas. ¿Tomas algo? Sí. Tomo un diazepam, tomo melatonina y tomo... Bueno, vale, entonces duermes bien, pero a costa de... Y a nivel de digestión, ¿cómo vas? Yo, la digestión no tengo problemas. Me tomo mi omeprazol, me tomo mi Almax. Dice, bueno, sí que tienes problemas porque te estás tomando una medicación, porque si no, y eso a medio y largo plazo habrá... No, pero bien. ¿Y qué tal la tensión? La tensión muy bien. Me tomo mi antihipertensivo y entonces hay gente que todavía cree que eso es estar bien. Es decir, tienen un síntoma, una medicación, apagan ese fuego y lo que tú comentabas, ¿no? Pero claro, si no van a la raíz del problema, primero que se puede manifestar de múltiples maneras y que no están solucionando. Una de las cosas que estoy leyendo últimamente mucho más y la verdad es que se me pone la carne gallina, pues bueno, sigo bastante tu trabajo, Olaya Otero que también ha estado aquí, Sari Arponen, vamos, que la tengo idolatrada, igual que Asun, ¿no? Y ahora vemos por lo menos yo en mi entorno, e imagino que esto no es solamente mi entorno, por lo que leo y estudio, es, digamos, por desgracia, un común denominador, que son problemas digestivos. Y con esos problemas digestivos, no siempre, pero muchas veces hay detrás un sobrecrecimiento bacteriano o incluso una celiaquía. Por abrir un poquito el melón de celiaquía, aunque sea grosso modo, para que nos entienda la audiencia, una persona con celiaquía, ¿de qué muchísimas maneras se le podría manifestar a modo de síntomas
y que quizás hasta que no siguieran estudiando y detectaran que es una celiaquía, se podrían ir volviendo locos. Si vamos apagando fuegos, ¿no? Los interruptores que tú decías, ¿cuántos interruptores se podrían encender en una persona, ¿vale? Por ejemplo, con una enfermedad de celiaquía. Bueno, pues podríamos tener toda la variedad de diagnósticos que hoy en día contempla el Harrison. Quiero decir que todas las patologías que conocemos hoy en día, que tienen una base inflamatoria crónica, pues pueden ser manifestaciones de una celiaquía no diagnosticada. Es tan tremendo como esto. De hecho, es el gran simulador, porque podríamos tener a un paciente que recorre todos los profesionales, especialistas diversos, y que al final lo que tenía era una celiaquía que nadie le había sabido ver. También por la tendencia a compartimentalizar la medicina, y que sea tan difícil que haya médicos, que bueno, para eso está la medicina interna, para eso está la medicina de familia, que haga un poco esa observación global de lo que supone todos los síntomas en un paciente, y que se pueda englobar, o sea, se pueda trabajar con el paciente como una persona con síntomas, no como múltiples patologías, y diversificarlo, ¿no? En subespecialidades. Entonces, la enfermedad celíaca es uno de los grandes retos de hoy en día, porque sabemos que la manifestación más típica ya no es la habitual y típica previa que teníamos, que pues era de la del niño pequeño con la tripa hinchada, con diarreas, que no crecía, y que eso pues hoy en día sabemos que no lo cumplen prácticamente pues ni un 20% de los celíacos. Entonces, el 80% de los celíacos están sin diagnosticar, principalmente porque despista mucho, porque hay una manifestación extraintestinal y atípica, que incluso se puede empezar a tener esa sintomatología a partir de los 20 años o 40 años, y claro, nadie da, o los profesionales o los médicos pues siguen pensando que el patrón típico era aquel, ¿no? El del niño pequeño que no crece y tal, y entonces pues descartan, por supuesto, que esas manifestaciones puedan venir de una celiaquía. Y además porque como luego, por si acaso a alguien le resuena y dice, bueno, pues si acaso voy a hacer una analítica, pues hacen una serología muy básica, y que sabemos hoy en día que hasta el Ministerio de Sanidad habla de la celiaquía seronegativa, pues el hecho de tener una antitransglutaminasa negativa pues no debería descartar un diagnóstico tan importante como el de la celiaquía si realmente hay una sospecha clínica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que podemos encontrarnos así, por si la gente se quiere enterar o pensar por si acaso? Ya no solamente es la sintomatología digestiva, que puede ser tanto esas diarreas y mala absorción, como puede ser un estreñimiento. Es que yo veo muchos pacientes que al final lo que tienen es un estreñimiento pertinaz, pero es que además suele generar también problemas cutáneos, ¿vale? Dermatitis, la foliculitis pilaris, puede producir también alteraciones como rosáceas, como psoriasis, también puede aparecer mucha manifestación respiratoria, asmas, bronquiolitis, mucosidad, tendencia pues, a esa rinitis continuada. Puede haber también manifestaciones neurológicas de la esfera de esa neuroinflamación que genera el neurogluten, ¿no? Incluso llegando a temas tan importantes como una ataxia. Pero cosas más leves pueden ser cefaleas, migrañas, que es que a mí me he encontrado con pacientes que incluso me decían, no, bueno, es que mi hija está tomando ahora esta medicación porque, claro, está con los dolores de cabeza a los 10 años. Y yo, pero si es que no hay una patología de dolores de cabeza a los 10 años, ahí hay algo que se está manifestando que podría ser incluso, como pasó en este caso, pues que era una niña con celiaquía, y el mayor síntoma que tenía en ese momento eran esos dolores de cabeza con 10 añitos, ¿vale? Tenemos también pues todo el patrón que supone esa mala absorción, porque al final en la celiaquía se produce una mala absorción intestinal de nutrientes que nos pueden llevar a esas anemias, a esas ferropenias que luego justificamos con la menstruación de la mujer. Claro, es que hay tantas cosas que estamos normalizando y que como lo sufre también tu entorno, dices, bueno, pues es normal. No, perdona, no es normal, es frecuente. Lo que hay que ver es por qué tienes una anemia y por qué eso supone un síndrome malabsortivo. Pues igual que esa descalcificación que puede generar que un niño se rompa cada 2 por 3 un hueso, pues eso no es normal, salvo que se haya caído de una altura muy alta.
o que tengas pues esa sintomatología tan habitual de hoy en día del intestino irritable. Pues cuántos intestinos irritables realmente pueden ser una celiaquía a la que no se le ha hecho caso o no se le ha prestado suficiente atención o se ha descartado de forma inicial por esa serología negativa. Pero vamos, es que podemos entrar en todos los sistemas, también en el ginecológico, ¿no? En el hormonal, pues con todo lo que pueda suponer síndrome ovario poliquístico, endometriosis, síndrome premenstrual, todas las niñas que yo veo que están en la edad de mis hijas con dolores menstruales ya, con 14, con 15, 16 años, tomándose ibuprofenos una semana al mes. Eso es una salvajada. Entonces, esto tiene que dejar de normalizarse y tiene que llamar la atención para que la gente pueda tener una oportunidad para mejorar su salud, porque esto es una pérdida de oportunidad si nadie le dice que esto no es normal y que tiene que buscar qué hay detrás de toda esta sintomatología. Y luego, claro, pues todo lo que es la esfera de la sensibilización central, por el problema que pueda suponer tanto a nivel de sensibilización química o, por ejemplo, de fibromialgia o de fatiga crónica. O sea, ya son pacientes que cuando pasan muchos años, ese deterioro que ha generado el gluten en la microbiota intestinal, generando más permeabilidad intestinal, que genera una mayor entrada de sustancias, hace que se termine sensibilizando el sistema inmune, se genere más entrada de tóxicos, que haya una respuesta inflamatoria crónica, que haya una mayor sensibilización. Entonces, claro, te encuentras con un patrón que cuanto más tiempo pasa, acumula muchas más enfermedades. Y el problema de la enfermedad celíaca es que al ser de base inmunológica, asocia también enfermedades de activación inmunitaria, como Hashimoto, artritis reumatoidea, psoriasis, vitíligo. Quiere decir que es que no es, como les digo yo, es que no es un callo en el pie, es que es un tema incluso que te puede condicionar la vida. A mí uno de los casos que más me dolió encontrarme, porque creo que se trataba de una iatrogenia, por no haber hecho un diagnóstico correcto en el momento que tenía que haberse hecho, fue la historia de una mujer que yo vi con 60 años y todo el drama de vida que llevaba desde sus anemias, dolores menstruales, acné, endometriosis, problemas para quedarse embarazada, con los problemas que supuso con su anterior marido, luego terminó teniendo que adoptar a 2 niños, por desgracia le salieron delincuentes, luego tuvo, o sea, quiere decir que luego me encuentro yo este papel y digo, pobrecita mía, lo que se hubiera ahorrado si hubiera habido un diagnóstico de una patología tan simple que el único tratamiento es quitar un alimento. Por mucho que sea para la gente, qué horror y qué tal, no, perdóname, esto no es ponerte un quimioterápico, no es tomar un corticoide, un inmunosupresor toda la vida. Entonces, bueno, para mí es uno de los grandes dramas el que no se haga un diagnóstico correcto y por eso lo persigo y me dedico en parte a divulgar sobre este problema de la celiaquía no diagnosticada. Uno de los grandes problemas que yo, hasta lo poco que entiendo de celiaquía, es que, claro, quizás los niños, la serología, ¿no? La analítica, para que nos entienda la audiencia, puede salir esos anticuerpos positivos, ¿no? Con lo cual es fácil indagar sobre ello. Pero comúnmente los adultos es muy probable que salga negativo y, digamos, desde la perspectiva tradicional, vale, tú no eres celíaco, no, lo tuyo es otra cosa. Pero si tienen esos síntomas y tienen la serología negativa y no se hacen la genética o no se hacen la biopsia intestinal, el problema es que pueden estar así, pues, ¿cuánto? Porque he leído que incluso tardan en diagnosticarse 10, 12 años a un celíaco cuando empieza a acudir a médicos a decir, oye, es que tengo malas digestiones, es que no absorbo bien la vitamina D, la B12, no absorbo bien el hierro, tengo anemias, luego duermo mal, luego tengo problemas cutáneos, luego tengo lo que comentabas, ¿no? De repente, problema de tiroiditis de Hashimoto. Claro, no te mata, pero tu calidad de vida va, va decreciendo muchísimo. Es uno de los motivos porque hay falsos negativos y que luego las pruebas, a lo mejor la genética, no todo el mundo está dispuesto a pagar X por hacerse un test genético, o a nivel de biopsia intestinal, pues hay gente, ¿no?, que es un poquito reacia porque es una prueba invasiva, imagino que no será muy cómoda.
¿Es uno de los motivos, crees, por la que mucha gente no tiene un diagnóstico, no precoz, sino a tiempo y pueden estar 10, 12 o 15 años y que otro de los datos que he leído, corrígeme, es que se puede hipotetizar que el 80% de celíacos no han sido diagnosticados? ¿O estoy diciendo, o me estoy inventando un poquito los datos? ¿Los estoy exagerando? Sí, las estadísticas nos hablan de un 70-80% de celíacos no diagnosticados, que eso es una barbaridad. Sobre todo sabiendo toda la patología autoinmune que puede asociar, por no decir todo lo demás que hemos comentado antes. Sí, la media también se estima que son 7 años los que lleva a hacer un diagnóstico correcto. Y el problema es que cuantos más años se lleva sin diagnosticar, pues más patología asociada puede generar, ¿no? Toda la alteración de la microbiota es que es evidente. Y en mi práctica clínica te diría que ni 7 años ni nada, 20, 30 años es lo que yo veo, porque cuando realmente haces una indagación profunda de todo su historial clínico, te empiezas a encontrar con que hay mucha sintomatología asumida como normal cuando ya estaba empezando a llamar a las puertas y decirte la celiaquía, atención, ese estreñimiento, atención, este niño que no quiere comer. Eso lo veo mucho de niños que eran mal comedores y que se les ha tachado de caprichosos. Y luego era el niño, además es que los niños y los animales están súper conectados con su naturaleza. Lo que pasa es que les vamos desempoderando, ¿no? de esa capacidad. Y si en ese momento no haces caso de esos dolores de tripa o de esos dolores de cabeza o de esa dermatitis o de ese estreñimiento, de esas diarreas, o es que siempre he sido, lo que se suele decirse, no es que yo siempre he tenido los nervios agarrados al estómago, que me hace mucha gracia, pero es que esto lo dice mucha gente. No, yo siempre mi punto débil ha sido el estómago y bueno, pues ya sabes, pues siempre que he tenido algún nervio, alguna ansiedad o alguna preocupación, pues siempre debutaba con esas diarreas. Pero claro, la gente piensa que somos máquinas y que siempre, en cada momento del día, a lo largo del año, nuestro cuerpo tiene que reaccionar igual. Y no, porque nuestro cuerpo tiene una capacidad innata de recuperación y todos los días intenta regenerar, todos los días intenta recuperarse. Entonces, es normal que haya fluctuaciones en la manifestación de síntomas en cualquier enfermedad. Entonces, esto despista mucho porque dices, bueno, si soy celíaco, entonces, ¿por qué me he puesto peor cuando estaba con más nervios y luego pasó épocas, luego estoy en verano tan tranquilo y no tengo diarreas? Entonces, bueno, pues porque el cuerpo está buscando otros factores de salud con los que compensar. Es que es así, pero si esto no se tiene en cuenta, o incluso las fluctuaciones que existen a lo largo de la vida, que yo esto lo veo mucho, los celíacos que no son diagnosticados en infancia suelen pasar una época muy buena de salud a lo largo de la adolescencia, porque yo creo que también con esas hormonas del crecimiento, la GH, hay una regeneración de tejidos muy potente que te lleva a pues, estar en una mejoría de salud, a pesar de que puedas tener potencialmente ahí una celiaquía o cualquier otra patología que bueno, pues que está ahí como sostenida por el organismo. Pero luego de repente aparecen a partir de los 30 años, ¡pum!, aparece toda esa sintomatología que has estado enmascarando o no le has estado prestando atención o que ha estado ahí de forma sostenida y aparece de forma mucho más expresiva y con aparición incluso pues eso, en distintos órganos, ¿no? Con una expresión incluso pues ya no un intestino irritable, sino que nos aparezca una enfermedad inflamatoria intestinal como un Crohn, una colitis ulcerosa. Es decir, que esto es algo que hay que tener en cuenta y es que en el Ministerio de Sanidad se puede buscar el protocolo de diagnóstico precoz y cuáles son las enfermedades más asociadas y que cuando hay un tipo de patología hay que descartar enfermedad celíaca y esto lo hace muy poquita gente. Al final el paciente pues va yendo pues que sea al dermatólogo, al neumólogo, al neurólogo y al final pues cada uno le va viendo lo suyo, pero no hay esa visión un poco más integral. Y claro, pues al final es uno de los, como digo yo, pues de las grandes causas de enfermedades que no se están teniendo en cuenta y que tendrían una vía y una oportunidad de mejoría de otras patologías, como yo he visto, una vez que se detecta que el gluten es el que está interfiriendo. Y esto pues entra dentro de lo que ya te comentaba, pues la dificultad que tenemos hoy en día a la hora de poner las etiquetas y los diagnósticos sintomáticos, porque muchos, por no decir la mayoría de los diagnósticos de las patologías que ponemos hoy en día los médicos
realmente son diagnósticos sintomáticos, no etiológicos. No sabemos el por qué hay una artritis reumatoidea. Dices, bueno, pues le pones el apellido de idiopático y entonces ya con eso lo solucionas, le dejas tranquila a la paciente, pero dices, o sea, lo que estamos diciendo es que no tenemos ni idea de dónde viene ese lupus, de dónde viene esa cefalea, de dónde viene esa migraña, o de dónde viene esa anemia o esa psoriasis. Entonces, bueno, pues el paciente se queda con la etiqueta de intestino irritable, enfermedad de intestino irritable, o de un Crohn, o de una endometriosis, y pierde la oportunidad de buscar qué hay detrás de todo ello. Por supuesto, no siempre hay una enfermedad celíaca por detrás, pero esto es algo que hay que descartar y hay que ver qué otro tipo de eventos pueden estar justificando lo que realmente está pasando detrás de todas estas enfermedades, que es una situación de inflamación crónica mantenida, silente, como hablamos, que no es una inflamación de una articulación aguda, sino un estado en el que el organismo está continuamente con cascada inflamatoria activada y que es el caldo de cultivo para que aparezcan todas estas patologías. Entonces, ¿qué otras cosas hay detrás que no sea ya el tema de la celiaquía? Por supuesto, pues hay que ver todo lo que tiene que ver con esa microbiota intestinal alterada, con esa permeabilidad, que cuanto hay más permeabilidad en el intestino, hay más tendencia a la activación de enfermedades autoinmunes, con la cantidad de tóxicos con la que estamos en contacto y que cada vez tenemos más contaminantes ambientales en nuestro entorno, que ya no solamente nos están intoxicando de forma crónica, sino que alteran nuestro sistema metabólico, hormonal, son disruptores endocrinos, pueden estar detrás de endometriosis, de problemas tiroideos, y que si no se tienen en cuenta, pues seguimos igual, pues poniendo parches y pensando que el problema de un hipotiroidismo Hashimoto es, pues esperar a ver cómo tienes que regular la dosis de la levotiroxina para ajustar su respuesta tiroidea. No, señores, aquí lo que hay que mirar es por qué hay una autoinmunidad contra un tiroides, porque nuestro organismo no ataca a nuestras células de forma errática. Aquí hay algo más. Cuando tienes estos conocimientos y como yo que empiezo a tirar del hilo o descarto enfermedad celíaca o busco qué es lo que está pasando con su microbiota o hago una batida importante de qué tóxicos puede tener en el entorno, es que los propios tóxicos pueden estar interfiriendo en la síntesis de esa hormona tiroidea. Entonces, claro, se abre un abanico de posibilidades que digo, es que lo importante es hacer diagnósticos etiológicos, no tanto el sintomático. Has comentado un par de veces ya problemas, ¿no?, de estomacales, diarrea, estreñimiento, y creo que es otro gran mito que mucha gente, no un mito, sino que ha normalizado estar estreñido y no lo sabe, porque piensa que es normal la manera, la forma y las veces que va al servicio o al revés. Yo reconozco que antes, mis hábitos de vida saludables con 18, 20, 24 años no eran los mejores. Ahora que ya pasa más de media hora de podcast, ya mucha gente espero que no me esté escuchando. Y yo había normalizado, claro, pues un estreñimiento y unos problemas digestivos que como eran mi día a día, pues lo normalizas, ¿no? Como no te lleva un dolor y demás. Pero ahora sí que noto una diferencia abismal y digo, ostras, que esto debería ser lo normal. Y no es lo que me pasaba hace 10, 15 o 20 años. Para que nos entienda la audiencia, a la hora de las heces, que sé que tú comentas mucho la importancia, ¿cuánta gente te encuentras tú que está estreñida? ¿Cuánto lo normalizan? ¿Y qué sería lo normal entrar al baño? Y luego hablaremos un poquito de la escala de Bristol. Pero ¿es normal estar estreñido? Es normal, no me refiero. ¿Es la norma? Mucha gente tiene estreñimiento, tiene diarrea. ¿Y qué sería lo saludable, doctora? Pues fíjate que se estima que 2 de cada 3 pacientes que entran en la consulta tienen problemas digestivos o problemas de alteración del ritmo intestinal y no son ni siquiera conscientes de ello o ni siquiera consultan principalmente por ello, ¿no? A lo mejor consultan pues por ese dolor de cabeza o por una dermatitis. Yo a mis pacientes les paso un cuestionario que, como siempre digo, es peor que confesarse porque pues, te tiras ahí varias horas rellenándolo porque es un cuestionario muy largo en el que hago una anamnesis profunda de cada aparato por sintomatología según su historia vital y que es importante entender para comprender el puzzle entero, no solamente una pieza, ¿no? O solamente la foto que te cuenta el paciente, sino entender toda la película de su vida.
Y con esta información que me encuentro, pues que muchos pacientes que vienen, por ejemplo, diciéndome, pues tengo un problema de asma o tengo un problema de migrañas, ¿no? Cuando hago todo este cuestionario digo, vale, pero también tienes una diarrea que no me habías comentado o tienes un estreñimiento pertinaz porque pones aquí que no vas al baño cada 3 días. Y me dice, bueno, pero es que eso es lo normal. Digo, no. Esto no es lo normal. Lo normal o lo saludable, vamos a empezar a hablar de lo que es saludable para entender lo que es salud y lo que no es salud, es ir todos los días, pues de 1 a 3 veces, pues como hacíamos de pequeños. Es que al final vamos perdiendo lo que es lo saludable, que es cada vez que comíamos de pequeños, de bebés, el niño cuando come va al baño. Se activa de forma fisiológica el reflejo gastrocólico y esto hace que cuando comemos el complejo motor migratorio mueve todo ese peristaltismo que hace que el último trayecto intestinal con ese bolo fecal pues termine saliendo. Entonces, ¿cuántas veces comes? Pues al menos deberías estar defecando de 1 a esas veces que estás comiendo. Entonces, si esto no lo sabemos, pensamos que ese supuesto estreñimiento o diarreas pues son normales. Entonces, hay muchísimos problemas y trastornos del ritmo intestinal que la gente ni siquiera conoce y que es importante que quien nos escuche se mire sus heces, se dé cuenta de cómo son, porque es importante ver la forma, el color, la consistencia y saber si está defecando o no todos los días. Quien no defeque todos los días, de 1 a 3 veces, tiene que mirar qué está pasando con su salud. Quien tenga diarreas y quien tenga esas heces explosivas, o incluso, voy a decir más, que hay muchas personas que me dicen, yo estupendo, yo voy al baño todos los días, después de mi cafecito, de mi cigarro, voy estupendamente. Digo, pues eso no es ir con un ritmo adecuado, eso estás irritando tu intestino o generando una respuesta simpático-mimética gracias a esa sustancia que estás tomando, pero no estás haciendo un ritmo intestinal fisiológico adecuado. Entonces, para esto, yo siempre he dicho, lo ideal sería poner una foto de la escala de Bristol en todos los baños públicos o al menos en los centros escolares o si tenéis posibilidad en los cuartos de baño de vuestras familias, porque es la mejor forma y más sencilla de saber si hay un problema de ritmo intestinal. Y esta escala de Bristol es una escala muy sencillita con fotos según la forma, consistencia de las heces, en la que del 1 al 7 se gradúa entre lo que puede ser tendiendo a un estreñimiento, que sería desde el número 1, que son heces caprinas, que son heces duras, bolitas, luego pueden ser un poquito duras, pero ya están más pegadas, o pueden ya tener una conformación 3-4, que sería la normalidad y que ya tienen una morfología más suave, conformada, homogénea, brillante, que además no se queda flotando, sino que se introduce dentro del váter y que pues tiene una coloración marronácea y que es blanda, que no cuesta sacar ni que genera pues esa sensación de vaciado parcial que dice mucha gente. Y luego estarían desde el 5, 6 y 7 ya una evolución hacia unas heces que tienen una tendencia a esa diarrea, a esa eliminación con más cantidad de agua y que produce pues o las heces diarreicas o explosivas o sueltas que no están conformadas, que no están unidas. Entonces, todo eso nos está hablando de que hay un problema en su intestino. Y cuando esto se tiene en cuenta, hay una oportunidad para mejorar no solamente su salud intestinal, sino todo lo que va a repercutir esa alteración del complejo motor migratorio y de su microbiota intestinal. Cuando esto, las personas que ya empiezan a fijarse y miran sus heces, empiezan a preguntar por ello, pueden conseguir hacer pues un diagnóstico que yo me encuentro muchas veces, ya con la celiaquía aparte, pues de parasitosis no diagnosticadas, porque además pues pasa otra vez pues como con la celiaquía, que los parásitos hoy en día se miran de forma convencional simplemente por observación microscópica y yo les digo, mira, es que esto es como intentar, ¿sabes? Si tienes piojos, quitándote un pelo y mirándolo al microscopio. No, hombre, no. Es muy difícil que pilles justamente en ese pelo el piojo tengas o no.
¿no? Entonces, pasa lo mismo con los parásitos, son muy difíciles de diagnosticar. Y cuando hay una sintomatología que nos recuerda a ello, pues esas diarreas o incluso a veces también el estreñimiento, pues eso es tan complicado, con prurito anal, o prurito en la piel, con bruxismo y ese rechinar de los dientes, nerviosismo, los niños que a veces están que se suben por las paredes, que a veces pues yo me he encontrado con niños, no, bueno, pues es que nos están diciendo que es que ahora mi hijo pues que va a ver si va a tener un TDAH. Digo, bueno, pues puede tenerlo, ¿no? Pero vamos a primero a ver si no tiene una parasitosis. Claro, es que le tratas la parasitosis y el niño es otro, porque es que ese estado, fíjate, si es que genera una eosinofilia, que luego se ve en las analíticas de sangre, que esa histamina que luego genera es una de las cosas que te hacen estar más nerviosos, pues más irritables, con dificultad para conciliar el sueño. Entonces, bueno, pues si tienes esa atención a cómo estás defecando y alguien te dice, mira, pues esto no es lo saludable, pues puedes dar lugar a ver, oye, pues a lo mejor tengo una parasitosis o una candidiasis o tengo una alteración de mi microbiota intestinal que sea susceptible de mejoría. También comentas varias veces el tema de los tóxicos. Y claro, aquí siempre, como yo creo que como en casi todos los temas, ¿no? Hay mucho extremismo. Quizás hay gente que ya al final llega, se abruma, ¿no? Que hay tóxico en todo, al final dicen, ostras, es que no puedo hacer prácticamente nada en mi vida. Y gente, pues lo contrario, ¿no? Dicen, bueno, pues como todo es tan malo, al final caen en el nihilismo. Bueno, al final todo es malo. Si el agua es mala, el agua del grifo es mala, la embotellada es mala, la fruta y la verdura que compro es mala, pues al final como todo es malo, acabo yendo al ultraprocesado porque al final todo tiene problemas, incluso con la cosmética, con la limpieza de la casa. ¿Hasta qué punto los tóxicos nos influyen? Y muchas veces creo que no lo sabemos. Y sobre todo, a ver si te puedo pedir alguna estrategia práctica para que los oyentes puedan no caer en estos extremismos de meterse en una burbuja y no hacer nada porque es imposible. Y la persona que cae en el nihilismo que dice, bueno, al final, como hay tanto tóxico en todo el ambiente, va a ser imposible y me dedico al ultraprocesado y al resto. Bueno, yo creo que eso es la típica excusa y claro, es caer en lo cómodo, ¿vale? Creo que lo importante es tener información para luego ser libre y elegir lo que creas mejor para tu salud. Desde ahí que cada uno haga lo que quiera, pero me parece que la respuesta tiene que ser desde la responsabilidad, porque no podemos esperar o no nos podemos justificar con que, bueno, si fuera tan malo, pues la seguridad sanitaria y alimentaria pues, habría puesto algún tipo de alertas. Pues no, por desgracia, hoy en día pues estamos esperando a que haya más normativas y mientras hay más normativas, nosotros tenemos que tener el principio de precaución. Pero ¿quién va a tener precaución si no tiene conocimiento? Entonces, entiendo que el salirse de la zona de confort y que a uno le pellizquen diciendo ten cuidado que a lo mejor tu estilo de vida no está siendo lo más saludable, ya no porque no intentes comer bien o dormir bien o hacer ejercicio, sino porque en el entorno en el que estás es muy tóxico, pues claro, es un poco incómodo, pero aquí yo no vengo a hacer propuestas cómodas, yo vengo aquí a informar, porque creo que es la base de que cada uno tome responsabilidad sobre su salud. Y mira, no lo digo yo, Claudio, es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 20% de las enfermedades mundiales están causadas por contaminantes ambientales y un cuarto o un tercio de las enfermedades de hoy en día podrían ser evitables porque dependen de factores modificables. Entonces, sinceramente es que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la salud y todos estos contaminantes ambientales es algo bastante moderno. En la historia de la evolución de la humanidad nunca nos habíamos encontrado con una exposición tan extrema y tan exponencial a contaminantes, a sustancias químicas, sintéticas, pero si estamos en la edad del plástico, ya solamente el plástico, el microplástico que estamos comiéndonos en el día a día a través de pues todos los alimentos plastificados, incluso en el sistema de producción termina esos microplásticos en el mar, se lo comen pues los propios peces y nosotros que somos al final el último eslabón de la cadena alimenticia estamos tomándonos plásticos en nuestro plato.
pero no por el tenedor que sea de plástico, sino porque el propio alimento está lleno de microplásticos y nanoplásticos, y eso se ha visto que llega incluso a atravesar la barrera hematoencefálica, la placenta del bebé. Entonces, estamos en un momento en el que esto es muy preocupante, porque el problema de estos microplásticos es que son vehículos para generar toda esa toxicidad por bisfenoles, por ftalatos y por un montón de sustancias de numerosos nombres, tampoco me quiero enredar aquí por no ser muy técnica, pero que son disruptores endocrinos, que esto lo que supone es que alteran nuestros receptores hormonales porque los imitan, entonces pueden bloquear o activar receptores hormonales y estar detrás de multitud de patologías metabólicas endocrinas. Entonces, claro que nos están afectando y mucho. Y ciertos cambios en los que nosotros podamos ser responsables a la hora de elegir el tipo de alimento que comamos, pues ya no solamente por los microplásticos, sino por la cantidad de pesticidas que tienen los alimentos no ecológicos. Y no me valen las excusas de, bueno, pero algo tendrán. Bueno, pues mucho menos de lo que van a tener los alimentos no ecológicos. Además, hay pues muchas inspecciones y la alimentación ecológica, pues sí que garantiza una ausencia máxima de todo este tipo de agroquímicos, pesticidas, etcétera. Entonces, a través de la alimentación, que es uno de los mayores impactos en el día a día, porque comemos varias veces al día. Entonces, a través de cambios en la alimentación, no porque sea más o menos inflamatoria, sino que no esté metiéndote en tu organismo tantos tóxicos, a través de una higiene, empezando por la propia boca, que la tenemos llena de mercurio. Cantidad de pacientes todavía hoy en día, cuando sabemos que está prohibido y que ahora ya no se deben poner amalgamas de mercurio, todavía nos encontramos con pacientes que tienen esas amalgamas de mercurio, que vale, ya no ponen más, pero no las han retirado. Y que además, si las retiran, no se están haciendo bajo unos protocolos de protección adecuada para que no te contamines más durante la extracción. Y esa gente que lleva las amalgamas durante años y que dice, bueno, pues yo llevo con esto toda la vida, hasta el propio dentista le dice, no pasa nada, si llevas toda la vida con ello. Digo, no pasa nada, pero ¿acaso te ha hecho una prueba para saber los niveles de mercurio que tienes? ¿Acaso ha hecho una anamnesis para saber por qué tú tienes una enfermedad autoinmune? Entonces, claro, yo creo que a veces hacemos pues aseveraciones o recomendaciones un poco atrevidas por desconocimiento, pero bueno, pues yo me he formado y he trabajado con pacientes desde hace varios años pues con sensibilidad química múltiple, con toxicidad elevada y me he encontrado que no solamente estos pacientes son los que sufren esa cantidad de toxicidad. Detrás de las patologías cardiovasculares, metabólicas, hay muchísima toxicidad y de la multitud de patologías que hay incluso a nivel de sensibilización central, alteración de la microbiota, etcétera. Entonces, el saber esto tiene que llevar a una reducción de toda esa entrada que podamos, tanto a través de la alimentación, de la cosmética, de los productos de limpieza, de tus hábitos de vida, ¿no? De lo que vas a decidir a la hora de envolver o no, o cocinar, con qué tipo de baterías de cocina. Vale, son muchas cosas, pero nadie ha dicho que lo tengas que hacer todo a la vez. Pero pasito a paso se va haciendo el camino. Hasta yo he necesitado varios años para adaptarme a todo esto y creo que llevo, pues un ejemplo, o sea, yo intento ser ejemplar en mi forma de vivir, porque tanto lo que yo recomiendo a mis pacientes lo hace mi familia y lo hago yo. Entonces, entiendo que es difícil, pero no porque sea difícil, es que nadie dijo que fuera fácil. Entonces, no porque sea difícil no debemos hacerlo. Y poco a poco podemos ir haciendo un modelo de vida mucho más saludable. Y claro que se puede hacer. El que diga, bueno, esto para vivir así, es que esto es vivir en una burbuja, para eso yo prefiero, se está poniendo excusas. Claro que es muy fácil ponerse excusas. Entonces, ahí ya depende de la responsabilidad que adquiera cada uno con su propia salud. ¿Alguna recomendación, por ejemplo, de algún tóxico que tú creas que es más común a nivel, por ejemplo, de lo que hay en los hogares o de lo que hay en la cosmética o en la alimentación? 2, 3 consejos nos podrías dar, sobre todo los más, digamos, los más grandes o los más comunes que tú suelas ver, aunque luego imagino que esto daría para un podcast de 5 horas y un poquito más pormenorizado, pero sí, grosso modo, ¿qué es lo que más comúnmente tiene la gente de tóxicos ambientales y quizás ni lo saben?
Bueno, esto es un problema a la hora de saber exactamente cuáles son los más frecuentes, porque como no hay una sola analítica, ¿sabes, Claudio? Para saber exactamente el tipo de tóxico que tiene, pues claro, al final nos basamos en las analíticas que estamos haciendo, que son capaces de identificar ciertos tipos de tóxicos. Y me explico. No existe una sola analítica para decir tiene 25% de toxicidad en su organismo y consiste en esto, esto, lo otro. No. El problema de los contaminantes ambientales es que tenemos, así de forma fácil para clasificarlos, tenemos los metálicos, ¿no? Pues ese mercurio del que hablábamos antes de las amalgamas o del pescado grande, el atún, etcétera, el arsénico, el plomo, el cadmio, el níquel, el aluminio. Tenemos los no metálicos, ¿vale? Que por ejemplo pueden ser los plásticos. Y todos estos que comentaba y también pues, los bisfenoles, los ftalatos, etcétera. Luego tenemos los químicos, agroquímicos, bencenos, acroleínas, acrilamidas, que estos son pues, todos los productos sintéticos no metálicos, pero que también están intoxicando a muchísima población y que no es fácil hacer este tipo de analíticas porque, vamos, de hecho no hay muchos laboratorios en el mundo que haga este tipo de análisis. Entonces, yo sé que hay mucha gente muy intoxicada por ciertos agroquímicos, ya no solamente el glifosato, ¿vale? Sino también, pues, agroquímicos y acroleínas, octanajes, etcétera, y que no lo puedo evidenciar porque no les puedo hacer ni siquiera esa analítica, pero sé que están hipercontaminados por ello. Y luego tenemos pues otro tipo de tóxicos, pues desde que pueden ser las micotoxinas y que hoy en día pues estamos viendo la cantidad de pacientes afectados a nivel inmunológico por estas micotoxinas. Entonces, no es tan fácil saber cuál es el tóxico que es más frecuente en la población, pero sí que en mi consulta, intentando hacer un poco una orientación a mis pacientes y buscando una de las analíticas más eficientes a la hora de recomendarles, porque encima son caras, pues claro, no les vas a recomendar hágase todo, claro, porque entonces te dicen hasta luego, doctora, no quiero saber nada más de usted. Y entonces, claro, al final yo lo que busco mucho son los metálicos porque esos son muy fácilmente, o sea, al final me los encuentro en mucha parte de la población y te diré que la población está muy intoxicada por mercurio. Esto es una realidad y es que tanto por las amalgamas, por el pescado que comemos, bueno, hay muchos incluso pacientes que ya de pequeños jugaban con el mercurio, que eso lo hemos hecho todos, pero es que hay personas que es que me han comentado incluso que es que seguían teniendo botes de mercurio en casa y es que como es volátil, pues claro, estaban hiperintoxicados, ¿vale? Entonces, ¿Cómo se podría manifestar? ¿Cómo podría una persona intuir si está intoxicada de mercurio? ¿Qué sintomatología? Genera mucha neuroinflamación. Dificultad para concentrarse. Al final el mercurio, como es volátil, ya no solamente es que lo estemos chupando y tragando, sino que es que además lo estamos inhalando y eso va vía directa al cerebro. Entonces produce mucha neuroinflamación. Hay mucha gente con esa sensación de pesadez mental, dificultad para concentrarse, neblina. El mercurio está detrás de muchas patologías también autoinmunes porque altera toda la microbiota, ya no solamente la intestinal, sino también la oral, ¿no? Y de hecho, al hacer esa alteración en la microbiota oral, hace que aumenten la fusobacteria, que es uno de los microorganismos que están relacionados con el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y con esa disbiosis a nivel intestinal. Entonces, bueno, pues los tóxicos ambientales, el mercurio está íntimamente relacionado con multitud de patología neurológica, inmunológica y metabólica. Pero tenemos también, por ejemplo, el arsénico. El arsénico lo veo muchísimo, Claudio. Veo el arsénico porque además está muy ubicuo, está no solamente en los pescados también, ¿no? Porque los mares están muy contaminados de mercurio, de arsénico, etcétera. Entonces, tanto los pescados cada vez más grandes, que son en la cadena de la alimentación los que más bioacumulan estos tóxicos, y también, por cierto, el marisco, los moluscos, ¿no? Todos estos que aunque sean chiquitines, porque la gente dice, bueno, no, yo como pescado pequeño, pues es que el marisco, aunque sea pequeñito, es de crecimiento lento, está chupando todo el rato el fondo del mar y también acumula un montón de tóxicos.
Bueno, eso ya lo sabéis, que además pues las autoridades sanitarias que nos advierten, ¿no? En Navidades tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con no chupar las cabezas de las gambas por el cambio. Bueno, digo, pues el resto del año también pasa, ¿no? Entonces, el arsénico además también está en los cultivos del arroz, porque como aparece mucho en las aguas subterráneas, pues los cultivos de arroz están altamente, tienen una alta concentración de arsénico. También nos lo encontramos, pues eso, en la fuente de agua que estés tomando. Por eso la importancia de beber agua de calidad, porque igual que la comida, agua bebemos todos los días y mucho, o deberíamos estar hidratándonos mucho. Entonces, eso que genera tanto impacto en nuestra salud, porque estamos continuamente haciéndolo, deberíamos asegurarnos de que entra limpio en nuestro organismo. Y claro, pues al final entramos en una dinámica en la que no todo el mundo puede costearse un filtro de agua o comprar agua embotellada, que además es de las cosas que más impacto genera en el medio ambiente, con lo cual yo no lo recomiendo. Y por otro lado, el agua embotellada en plástico es también una fuente de migración también de microplásticos. Entonces, bueno, pues a veces hay que hacer inversiones en salud que son más importantes que comprarse el último modelo de un móvil, ¿no? Y claro, no es que a veces la gente dice, es que no tengo dinero para esto. Y digo, bueno, pues a lo mejor tienes que posponer la obra en tu cocina, porque esto va a ser más importante para ti y para tu familia, ¿no? Entonces, el arsénico también es otro de los contaminantes más habituales que yo me encuentro en pacientes y que también hay que saber qué tipo de analíticas hacer, ¿no? Y fíjate, me lo encuentro muchas veces en pacientes que vienen con infecciones de orina de repetición, que o pueden ser pues a bacterianas, que no, es decir, que no son infecciosas, o que incluso pueden ser por un E. coli, pero que no termina de erradicarse ni con antibióticos ni nada. Y me encuentro muchas veces, o incluso en pacientes con lipedema, con alteraciones, incluso el sistema linfático, están altamente intoxicados. Y por no decirte todos los pacientes con fatiga crónica, con fibromialgia, están altísimamente intoxicados. Bueno, esto es una cosa que yo cada vez que veo a un paciente digo, mira, yo necesito saber que no tienes una celiaquía, que no tienes una intoxicación por tal y tal. Luego ya vamos viendo cómo enfocar tu caso. Pero claro, cuando te encuentras esto, casi es mejor, porque tienes formas de ayudar al paciente. Y tengo muchos pacientes con long COVID, con fibromialgias, que han ido mejorando gracias a hacer este enfoque. Y estás ofreciendo un tratamiento que va más allá que ponerle un fármaco toda la vida, ¿no? Entonces es muy importante. Y por eso, para mí quizá, pues buscar el aluminio, el mercurio, el níquel, el arsénico, son quizá los más importantes, aparte de los bisfenoles que nos encontramos, los parabenos y los ftalatos a nivel de, bueno, en analíticas en los pacientes. Pues doctora Camino, solo teníamos una hora de entrevista y me duele no seguir porque, vamos, me encantaría preguntarte, vamos, tengo más de 30 preguntas aquí anotadas, así que me gustaría que estuvieras... me gustaría que tuvieras buen concepto de mí, no quiero alargar la entrevista, pero te pido de rodillas que vuelvas a pasarte con nosotros porque creo que hay tantísima información de calidad que nos podrías ayudar a todos nosotros que sería un placer tener una segunda charla contigo. Y antes de despedirnos, por si hay alguien que no te conociera y quiere pues escucharte, quiere ver lo que divulgas, dónde te podemos, o incluso contactar contigo a nivel personal, ¿dónde te podríamos encontrar, doctora? Pues me podéis encontrar por Instagram y en mi web, pero vamos, en Instagram como doctora DRA, de abreviatura, doctora Camino, doctora Camino Díaz, y ahí en mi perfil de Instagram es donde quizá expongo pues mi carta de presentación, ¿no? Mi forma de abordaje en 360 grados, en el que pues por diferentes abordajes y pilares voy trabajando pues es con ese control ambiental, con la alimentación, con la microbiota, con la inflamación, con todos los ritmos circadianos y naturaleza y con el origen emocional. Y bueno, pues es ahí un poco donde está toda la información de forma más resumida y el contacto también tanto de mi web como del mail para las consultas, que bueno, pues gracias a Dios tengo ahora un equipo grande de colaboradores con los que he podido dar más cabida y evitar tanta lista de espera que llegue a tener tantísimos meses. Entonces, pues hoy en día podemos ayudar a muchas más personas con este mismo enfoque y si no a través de mi web también, pues www.doctoracaminodiaz.com, que también la tengo ahora en actualización, pero vamos, en breve estará ahí todo actualizado.
Muy bien, pues un placer que te hayas pasado por aquí. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo y hasta pronto.